Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Seguridad, Prevención y Servicios. En nuestra provincia se encuentra la única planta piloto del interior del país perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán dedicada al control de la pirotecnia antes que salga al mercado. El director de la misma, ingeniero químico Rodolfo Guzmán, nos habla sobre las distintas actividades que allí realizan. Estamos en el Laboratorio Tecnológico Planta Piloto de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Soy el ingeniero químico Rodolfo Guzmán, que aparte de director del Laboratorio Tecnológico, soy el director del Laboratorio de Ensayos de Artificio Pirotécnico. Este laboratorio tiene una particularidad, es el único laboratorio en el interior del país. Durante muchos años la tarea de control de la pirotecnia estaba a cargo de la Escuela Técnica Superior del Ejército y por una modificación que hubo en la reglamentación nos permitieron que en un lugar tan alejado del centro referente del país se instale este tipo de laboratorio que tiene como tarea la realización de todo tipo de ensayo de pirotecnia que se importe o de pirotecnia que se fabrique en el país. Es decir, el RENAR, Registro Nacional de Armas, que es el ente específico de control de pirotecnia de explosivos, es lo que supervisa todo nuestro accionar. Nosotros acá en Tucumán recibimos la pirotecnia prácticamente de todo el país y en el laboratorio se efectúan los ensayos para verificar que tenga un normal funcionamiento y que reúna todos los requisitos de seguridad. La pirotecnia normalmente tiene uso en momentos festivos, entonces buscamos que ese momento festivo sea verdaderamente un momento festivo y para lograrlo tenemos que respetar ciertas normas de seguridad que en muchos casos vienen insertos en el artículo y en otros casos nosotros tratamos en lo posible de verificar que esa inserción que nos habla de seguridad se cumpla. Toda pirotecnia que llega a este laboratorio se le efectúan diferentes tipos de tratamiento. Por un lado verificamos que el contenido de pólvora, que para nosotros en términos técnicos es una mezcla pírica, esté dentro de los valores que dice el fabricante. La legislación pone algunos límites en aquellos artificios pirotécnicos que son netamente explosivos. Caso de los petardos, caso de la batería, caso de los cohetes fósforos, que tienen una limitación en lo que hace a la carga de mezcla pírica que deben llevar. Nosotros acá verificamos que ese contenido de carga se cumpla. Por otro lado, hay elementos químicos, componentes de la pólvora que están prohibidos en el uso en la pirotecnia. Entonces verificamos que no tengan ese componente. Entonces, todo eso hace al tratamiento químico y a los ensayos químicos en los cuales tenemos la obligación de verificar que se cumpla la legislación. Hay otra situación que quizás a muchas personas les llama la atención. ¿Qué pasa con la pirotecnia que está expuesta a condiciones de temperatura elevada? Acá hacemos ese tipo de ensayo, lo podemos ver en estufas especiales ajustadas a temperatura de 75 grados, con una pequeña variación de más o menos 2 grados, se lo mantiene durante 48 horas. Si en ese lapso de tiempo no hay ninguna variación, entonces está en condiciones de salir al mercado. A toda la pirotecnia se la somete a ese tratamiento térmico. Es decir, con esto nosotros estamos garantizando que una pirotecnia que está estacionada en un galpón o una pirotecnia que en el transporte, no haber sido un transporte con sistema de refrigeración, está óptima para salir al mercado. Entonces,
Esto se realiza y cuando uno ve en una pirotecnia que dice aprobada por el RENAR, significa que ha pasado por esta serie de ensayos. Este es uno de ellos, ¿no? El otro ensayo lo aplicamos a los elementos que trabajan directamente sobre el piso con una base de sustentación, lo que nosotros conocemos típicamente como mortero o bombas con mortero. ¿Qué pasa con esto? A veces las condiciones climáticas cuando estamos para hacer lanzamiento varían. Entonces hay corriente de viento que puede hacer que esto sea trágico cuando haga la explosión. Entonces lo sometemos a la acción de un túnel de viento de 4,5 metros cuadrados por 4,5 metros por segundo de velocidad. Si no hay volcamiento, significa que está en condiciones de ser utilizado en esas condiciones de viento. Normalmente hay limitaciones que a veces en el mismo artificio se pone como una observación para el uso, que no debe pasar de 7,5 metros por segundo de velocidad. Es quizás alguno que tenga que usar una pirotecnia no puede en ese momento contar con los elementos técnicos para hacer esa medición. Pero dentro de ese rango de temperatura tenemos un gran movimiento del follaje de los árboles, que es una orientación para saber que en esas condiciones no debemos hacer lanzamiento. Entonces, todas esas instrucciones están insertas en las etiquetas de cada uno de los artículos. Otro problema que se puede presentar y que también se tiene en cuenta es qué pasa cuando el transporte del artificio pirotécnico ha afectado la conformación del artículo. Entonces simulamos esa alteración que puede sufrir en el transporte colocando en una máquina que se llama traqueteadora. Esta máquina simula el transporte, colocado acá el artificio durante 2 horas. Entonces esto simula el movimiento del transporte y verificamos que no tenga pérdida, que no tenga alteraciones. Otra de las condiciones que se analiza y que tiene importancia, porque normalmente estos son artificios de venta directa, salvo la limitación que tiene que no se pueden vender a menores de 16 años, después de venta directa. Están conceptuados que son de bajo riesgo o de riesgo limitado. Pero es importante que la etiqueta del artificio lo identifique al fabricante, identifique si está registrado o no está registrado en el RENAR, acá lleva número de registro, identifique las instrucciones que se deben respetar. Entonces, todo eso está inserto en el artificio. Si nosotros hablamos de seguridad, que es lo que buscamos y particularmente en esta oportunidad próxima al periodo en que se hace uso masivo de la pirotecnia, entonces lo importante es tomarnos el recaudo de leer las instrucciones antes de hacer uso del artificio. Nosotros en la parte de seguridad tenemos algunos riesgos que son latentes, que son comunes y que viven con nosotros. Utilizamos la electricidad, utilizamos el fuego. Son de riesgo, como es la pirotecnia, como los explosivos, pero los respetamos. Y al respetar, entonces estamos disminuyendo el riesgo. Para que la pirotecnia también cumpla la función de ser un elemento para un momento de alegría, tenemos que respetar todas las instrucciones que están insertas. El hecho que diga que está aprobado por el RENAR implica que ha sido sometido a una gran serie de ensayos, ha soportado y ha aprobado toda esa serie de ensayos. Eso implica que reúne condiciones adecuadas de funcionamiento y que está respetando todas las normas de seguridad.